¿Quién se espera encontrar una cafetera, una exprimidora o un POSIT expuestos en la sala de un museo? Pues en el Centre del Carme se está celebrando la exposición Per què sóc així, comisariada por el prestigioso arquitecto catalán Juli Capella, experto en diseño, que nos va a explicar de qué va todo esto y cuál es el papel del diseño en nuestras vidas. Bienvenidos a Creación sin Barreras. Tengo en mis manos el catálogo de la exposición Per què sóc així, una exposición realizada por el Consorci de Museus en colaboración con Valencia Capitalidad del Diseño. Es una pregunta existencial, como muchos de vosotros pensaréis, ¿por qué soy así? Es una cosa que muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos y que quizá nunca llegamos a contestarnos. Tenemos con nosotros a Juli Capella, tenemos el inmenso placer de tener con nosotros a Juli Capella, que ha venido desde Barcelona a presentar el catálogo y es el comisario de la exposición. Juli Capella tiene un impresionante currículum, es arquitecto, ha trabajado y ha fundado varias revistas de diseño, también es especialista en diseñador de interiores, entre otras cosas, además, por decirlo, porque es una cosa muy mediática, es el diseñador de interiores de los restaurantes del afamado chef José Andrés. Y no me quiero extender más en la presentación, no me gusta extenderme en las presentaciones, ya lo sabéis, porque hoy en día en Internet pues pincháis Juli Capella y sabéis toda su vida y milagros al máximo detalle. Y para no perder tiempo, pues nos metemos un poco en el lío. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Nada, encantado estar aquí, es un placer. El catálogo lo acabas de ver, he tenido la suerte de enseñártelo y es me ha emocionado. Me alegro mucho, me alegro mucho. Soy del papel. Sí, ¿verdad? Somos un poquito románticos. Digital de dedos, de toqueteo. de pasar las páginas, incluso como hacían los antiguos frailes de chupar el dedo para pasar. Precioso. Juli, felicidades por la tremenda exposición que redimensiona un poquito el concepto de diseño, que es un concepto bastante resbaladizo en muchos aspectos. A veces confundimos diseño con ilustración, a veces pensamos que el diseño básicamente se trata de carteles. De una pijada, sí, de una cosa elitista. Que va, no me refiero a una pijada, sino a carteles, un diseño del cartel de un festival. A veces lo confundimos con eso, pero el diseño son muchas cosas. ¿Cómo te gustaría a ti atrapar esta diseño fiera? Es todo. Claro. Todo lo que ha hecho el ser humano está diseñado. A mí me hizo gracia una vez Eduardo Mendoza, que me dice, sí, dice, yo nunca he visto una silla salir de un árbol, aunque sea de madera. O sea, la naturaleza tiene su sistema de generación y el ser humano se ha inventado otro sistema de generar su entorno material, lo que llamamos cultura material, que es el diseño, sí. Tanto para un cartel como para una silla, como esta ropa que llevo, como el bolígrafo que tienes, que por cierto está en la exposición, sí. Pero también este espacio, el interiorismo es un diseño, la arquitectura es un diseño, el urbanismo es un diseño, y no quiero exagerar, pero a la que te pones las gafas de este análisis te das cuenta de que todo está diseñado, menos aquí todo. Si aquí hubiese una ventana y viésemos un árbol, diríamos, bueno, esto no, pero el resto... Bueno, los jardines están diseñados. Por supuesto, por ejemplo, o sea, imagínate. O sea, que me lo pones, me lo vas... Claro. La comida, un chupa chup, es un diseño, es food design. Claro. Y así, lo que pasa es que no hay conciencia. Entonces, no. Esta exposición nace porque tú le preguntas, no sé, este chico está aquí vigilando, o a, yo qué sé, un amigo de tus padres, o... ¿Tú tienes algo de diseño en tu casa? Igual te dicen no. Bueno, lo primero, no, ¿seguro? No, yo no. Digo, ¿no? ¿Tú no tienes una manecilla para entrar? ¿No le das a un interruptor? Claro. ¿No tienes una ducha? Claro. ¿No tienes una taza para hacerte el café? Ah, no, sí, eso sí. Digo, bueno, pues eso es ha estado diseñado. Entonces, un poquito, esta exposición, porque soy así, es como si los objetos hablasen y dijesen, oye... Hazme caso. Sí, yo te sirvo, si es un embudo, para, oye, te facilito, en vez de tener que coger una cuchara, pues no, lo pones aquí y ya cae. Ah, ¿esto es diseño? Sí, alguien lo pensó. Y también la cosa
más artística. También hay diseños del Philip Stark y de los famosos, pero ojo, esos son de firma, pero todos son diseño. Si alguien viene a la sala de un museo y se encuentra una cafetera expuesta, una cafetera clásica, no de estas modernas de ahora, los posits, que yo no sé vivir sin los posits me parecen una cosa fundamental para vivir, puede tener hasta un retrogusto un poquito dada, porque se puede llegar a pensar en el botellero de Duchamp, porque en el fondo tú no has dejado de descontextualizar esos objetos cotidianos al introducirlos aquí. Mira, no lo había pensado, pero chapó. Cuando Duchamp pone el urinario, hace que tú te fijes y dices, no, esto es una obra de arte, entonces tú lo interpretas como quieras. Es cierto, aquí están fuera de contexto. Tú aquí ves de repente unos clips y dices, ¿qué hace esto al lado de una máquina de escribir? Claro. Entonces, para ayudar a esta descontextualización, lo que he hecho es una serie de familias, te has fijado, hay 10, podrían ser muchas más, pero en una los objetos te dicen, yo hago las cosas más pequeñas, yo reduzco. Por ejemplo, pues un paraguas, de repente lo puedes hacer telescópico y es muy pequeñito, ¿no? O por ejemplo, otros te dicen, yo lo que hago es acelerar. Por ejemplo, la batidora, ¿no? El mini pimer, un invento español, lo que hace es hacer más rápido lo que antes. Entonces, verlos así en familia, lo que creo es que te da un poco más el sentido de para qué sirven, ¿por qué soy así? Pues cada uno yo para sorprenderte también hay otro que es para facilitar las cosas, otro es multifuncional, ¿no? La navaja suiza, que sirve un poco para todo. La navaja suiza es un diseño magistral. Pero ojo que sirve para todo, pero ni corta muy bien, ni lima muy bien, ni cierra muy bien, ni tiene lupa muy bien, o sea... Es para sacarte de un apurillo. Exacto. Es para sacarte de un apurillo. Quien mucho abarca, poco aprieta. Esto también pasa en los objetos. Son como personajes, los he puesto aquí, ellos te cuentan, fíjate que es, no por qué son así, no, por qué soy así. O sea, quieren interactuar con el visitante. El espectador se encuentra con 10 mesas y cada una de esas mesas reúne unos objetos, unos abaratan, otros innovan, otros complementan, son sus razones de ser, aceleran, multifuncionan, reducen, facilitan, añaden, estilizan y sorprenden. Sí, podrían ser otras. Este orden está pensado porque la sorpresa final es sorprender. Claro. Bueno, está hecho un poco intuitivamente, pero sí que quería que el primero fuese barato, porque el diseño también tiene el San Benito de caro, ¿no? Claro, es una cosa como has dicho tú, una pijada. De ricos, es una pijada, sí, claro, esto de los museos, pero no es cierto. Allí está el bolígrafo Bic, que de repente democratizó la escritura, tú lo llevas, o sea... no puedo vivir sin él tampoco. Y ya sé que es chorra ver una exposición, pero ¿qué hace este aquí? Entonces, lo que hemos intentado con unos dibujitos es, tú te puedes comprar 100 de estos con lo que costaba antes una pluma. Entonces, el valor no es solo que abarato, o sea, yo he buscado un valor preeminente, pero en realidad tienen muchos. También tiene un tema, digamos, tecnológico muy importante, tiene un tema estético, porque es transparente para que veas la tienda, o sea, tiene muchos valores, pero en cada mesa he buscado cuál es el predominante. Luego, por ejemplo, las alpargatas, ¿no? Estas de las chancletas. Oye, tú, es un zapato que es funcional, que te lo puedes incluso fabricar con un trozo de una suela de neumático y sin embargo es muy barato y ya te ha solventado un tema. Y luego puede haber el zapato, que también es de diseño del diseñador más sofisticado. El primer diseñador de la historia, que sepamos, aunque no conocemos su nombre, fue el que creó la rueda. Anda que de que no existía la rueda a existir, a crearla, madre mía, por lo que pasaría ese proceso, que no sé si llegaremos a conocer algún día. El principio de todo son lo que podríamos llamar invenciones. Entonces, el diseño se entrelaza con las invenciones, ¿vale? A veces hay gente que se le ocurre algo nuevo y luego hay un diseñador que lo desarrolla. Son dos mundos, a veces separados y a veces unidos. Yo, por ejemplo, aquí he puesto la bombilla.
porque la bombilla es innovador respecto al diseño. ¿Por qué? Porque hasta la fecha todo lo que servía para dar luz era a base de quemar algo, ¿vale? Era pues una vela que se quemaba, una antorcha que se quemaba, y de repente a alguien se le ocurre que puede haber otra forma de iluminar que no sea quemando cosas. Y entonces la forma que tiene eso, pues al final es preciosa, es ese símbolo un poco de la imaginación, de la creatividad, que es la bombilla. Fíjate, en la filosofía del Centre del Carme está no estancar las disciplinas por separado, porque todas las disciplinas, tanto artísticas como no artísticas, tienen conexiones, tienen cruces de caminos. Entonces, ahora escuchándote, de todas formas, me ha venido a la cabeza pensar, el diseño, ¿qué crees? ¿Que tiene más de ciencia, está más relacionado con la ciencia porque hay invenciones útiles, la rueda, como hemos dicho, o con el arte? ¿Dónde...? Si supiese... te digo que es una pregunta contra la filosofía del Centre del Carme, pero escuchándote digo, ¿esto qué es más estético o más científico por lo que aporta a nuestras vidas? Ese es el kit de la cuestión de toda la historia de la creatividad y por tanto no tiene respuesta. Hay una oscilación y yo creo que el diseño, la gracia que tiene es que está entre esos mundos, participa de todos. Sí. Sin innovación tecnológica no hay diseño nuevo, pero sin estética no se formaliza. Claro, la formalización es necesaria para poderlo usar. Entonces ha habido toda una batalla de hace mucho tiempo, sobre todo desde la industrialización, que es cuando el diseño se pone en serio como disciplina, ¿no? Donde los ingenieros hacían cosas muy feas, incluso lo que hacían era que cogían cosas artesanas y las fabricaban, pero con la misma forma que algo artesano, que no tenía sentido, y de repente todo el mundo del arte, que sobre todo a partir del siglo XX, sobre todo con la Bauhaus, empiezan a buscar un arte integral. De hecho, un poco la secesión ya lo intentaba, pero sobre todo la Bauhaus es la que dice, no, vamos a buscar una forma para cada función, venimos desde el mundo del arte, pero nos proyectamos hacia el mundo del producto, de la serie. Me ha gustado mucho que hayas nombrado la secesión vienesa, porque buscaban la belleza en todo. Y de forma integral. Lo más simple. Sí, y desde la arquitectura al interiorismo, los muebles, la vajilla. De hecho, Hoffman lo hacía todo. Por tanto, aquí hay un concepto, cuando tú decías de interdisciplina o multidisciplina, no estamos inventando nada nuevo. Lo que pasa es que con la especialización nos habíamos un poco olvidado. Hacíamos exposiciones de arquitectura, exposiciones de cuadros figurativos, exposiciones de escultura. Entonces, nos damos cuenta que la creación rebasa todos estos límites. No nos lo creemos. Yo creo que la gran novedad, sobre todo del siglo XXI, que viene apoyada por la digitalización, la globalización, todo lo que quieras, pero a fin de cuentas es plantearse que por qué me tengo que poner barreras en el ámbito creativo. Yo creo que la palabra que lo unifica todo sería esta de creatividad, que es esta especie como de virus del ser humano, de no contentarse con lo que tiene. Porque hay muchas cosas que ya están, ya existen. Entonces, ¿a santo de qué volver a hacer otra cosa, otra silla? Imagínate la de miles de sillas que hay. Pero sin embargo siempre hay esta voluntad de ir más allá, de indagar, de hacer algo nuevo, con nuevos materiales, con nuevas estéticas. Y bueno, yo creo que esto se alimenta de las otras disciplinas, de la ciencia, de la historia del arte, de la filosofía, de todo. Fíjate que uno de los palabras más de moda en los últimos tiempos es la cosa multidisciplinar, la multidisciplinariedad, que lo he dicho de un poco de aquella manera. Pocas cosas más que el diseño, habrán más multidisciplinarias que el diseño. Bueno, es la tesis de aquí. Y de hecho, esta propia exposición, aquí hay un diseñadora gráfica, que es la Marta Negre, hay un diseñador del espacio, que es el Fernando Ortuño, hay, digamos, todo un sistema también de comunicación visual, en la cual estáis vosotros, de transmisión visual, estoy yo como arquitecto y, digamos,
generador del proyecto. Es decir, que se ve que es cierto eso, que en la realidad lo que hay es esta interconexión de cosas, pero a la sociedad le gusta los cajoncitos, ¿no? Y poderte poner el San Benito, y cuando alguien se salta de una a otra no hace gracia, ¿no? Entonces nos riñe bastante. Esta sociedad quiere que seas especialista y si puede ser bien tontito y que repitas siempre lo mismo. Sí, lo de saber casi todo, pero de casi nada. Exacto. Que eso es lo que nos ha lastrado. Yo estoy en el otro Occidente. extremo. Claro, claro. A mí mi padre me dijo, de joven me decía, hijo mío, en la vida haz algo, una sola cosa, pero hazla bien, muy bien, una cosa. Sí, señor. Y le he salido rana. No. Porque a mí me interesaba pues hacer periodismo, hacer revistas, hacer exposiciones, hago edificios, hago interiores para José Andrés, hago un cuadro, hago una ilustración, he hecho una alfombra, he hecho, no sé, un poema malísimo, de todo lo he hecho bastante mal, pero al menos... Lo dudo. No, sí, bueno, en alguna cosa quizá algo mejor, pero soy consciente de que eso al menos me ha dado esta visión un poquito más universal y he podido, como espíritu curioso que tengo, poder ver precisamente el grado de dificultad de cada cosa. Tienes un libro que me encanta el título, no lo he leído, no he tenido el placer de leerlo, que se llama Arquitectura Diminuta, si no lo he dicho bien, ¿verdad? Arquitecturas diminutas. Arquitecturas diminutas. Sí. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Pues sí, prácticamente es esto, porque lo que yo pienso, que no es mío, lo copié de los italianos, es que en realidad la creación la puedes ver como una especie de matrioscas, una dentro de otra, correcto. O de juego de escalas, ¿vale? Por ejemplo, esta silla no es un edificio, no, claro. No tiene 4 columnas, un techo, una fachada, no tiene un material, no tiene un proceso constructivo, no tiene una utilidad, no tiene una estética. Qué bueno. Pues entender ese libro lo que hacía recopilaba de arquitectos que habían hecho diseño. Entonces había una cafetera con una cúpula cónica que recordaba la de una iglesia que había hecho Aldo Rossi. Y de repente había un mueble de sofá de Zaha Hadid que era, tú lo veías, a primer impacto veías que era el edificio aquel que había hecho para Vitra, pero después te fijabas, no, ya era un sofá. Es decir, el juego este de la escala me interesa mucho porque lo puedes llevar, lo puedes iterar. De hecho, esto es una frase de Ernest Rogers, que era un arquitecto historiador italiano, que acuñó el concepto este del cucchiaio alla città. Él decía que el campo de acción de un arquitecto era de la cucharita del café, ¿no?, hasta la ciudad, hasta el urbanismo. Y yo esto me lo creo. Ahora, no es lo mismo, no tiene la misma complejidad, no tiene el mismo proceso constructivo, no tiene la misma responsabilidad, ¿vale? Pero, en resumen, no me digas que no tiene estos 3 pasos. Sí. Primero, pensar, ¿vale? Un problema, un concepto, pero tiene una parte conceptualizar, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Remover el tal o tengo que hacer crecer una ciudad? Pero es un concepto. Segundo, plasmarlo, por tanto necesito dibujo, todos, modelo, maqueta, o sea, tienes que poderlo de tu mente, pasarlo a algo tangible e interpretable. Y tercero, se ha de fabricar. Eso. Tiene que llegar al proceso de construcción. ¿Cómo se hace? Con un molde, con fundición, con no sé qué, recortado a mano, no sé qué. Y la ciudad, ¿cómo se hace eso? Con excavadoras, con grúas. Pero fíjate que estos 3 pasos, bastante, digamos, obvios, concentran toda actividad creativa. Tenemos que decir que la exposición no es simplemente un canto a la cotidianidad y una forma de fijarnos en la cotidianidad, sino que también hay objetos verdaderamente flipantes. A mí me encanta el bastón este para sentarse. Es una cosa que me dejó fascinado. O sea, de ir con el bastón, te cansas, abres y te sientas. Y te paras un poquito ahí en medio de la calle, tranquilamente, te da el aire y cuando te encuentras bien, sigues andando. Eso es una flipada. He procurado, todos estos objetos son de una colección
de un galerista que se llama Moisés Pérez de Albéniz, que un poco me los dejó para juguetear. Yo he disfrutado porque él me dijo, mira, tengo estos 800 objetos, ¿qué harías? Bueno, pues los he ordenado así. Y entonces me ha gustado más o menos en cada mesa buscar que haya variedad, que haya algún objeto de estos que te sorprende. Otros que al final digas, bueno, pues esto lo he visto toda la vida. Ah, bueno, pero se diseñó en tal época, no sé qué, es decir, buscar un poco de curiosidad en cada uno. Y aquí, en la multifunción, es bastante divertido, porque, por ejemplo, también hay unas pesas para hacer gimnasia que las rellenas con agua y entonces pesan, pero después cuando has acabado te bebes el agua. Es decir, es que... hay un poco de chiste Total. en la exposición, también hay mucha racionalidad, no sé, por ejemplo hay un tintero, ¿no?, que tiene una muesca muy rara debajo y que, ¿para qué esta forma tan rara? Bueno, es para poner la tinta, porque claro, si tú mojas con una pluma un tintero que se va bajando, cada vez tienes menos trozo. Sin embargo, si pongo el líquido en un sitio que está enrasado, siempre voy a poder retirarlo, es decir, o por ejemplo, hay ¿sabéis el mango este típico de coger los helados? Sí. ¿No? Que es así gordo, ¿no? Hombre, si no seremos aquí de helados ni nada en Valencia. Bueno, pues flipé porque de repente me enteré que es tan gordo porque la empuñadura le puedes sacar un tapón, la llenas de agua hirviendo, de agua caliente, lo cierras y entonces ese calor se transmite a la punta y el helado, sale más fácil. la bola de helado sale más fácil. Qué guay. Y más perfecta. Entonces, bueno, digamos que esta fascinación que te ha pasado con eso, yo invito a todos los visitantes, por eso hemos hecho el dibujito que explica cómo funciona, y una de las cosas que me gusta hacer cuando hago una exposición es quedarme de forma un poco anónima el día de la inauguración, o otro día si puedo, a ver la gente qué hace. Exacto. Y aquí me ha hecho gracia, pues la gente entra un poco así, no ve nada muy notorio, porque son objetos que el más grande es así, porque este coleccionista los llevaba siempre en la bolsa de viaje, por tanto no hay ni una silla, no, todo es pequeñito, plegable, y veía a la gente que entraba así como diciendo, bueno, aquí no hay nada. Pues entonces se paraba en una mesa, miraba el objeto, y entonces cuando veía el truco, porque está dibujadito, para qué sirve, cómo nació, es cuando le venía la sonrisa, Claro. y entonces se ponía realmente a indagar. Claro. O sea, estos objetos cotidianos que nos rodean, no les hacemos ni caso. No. ¿Sabes cuándo nos fijamos en ellos? Cuando no funcionan. ¿No Exacto. te ha pasado esto de... Yo te pregunto, ¿cómo son los interruptores de tu casa? Y probablemente no lo sepas. Porque tú Te aseguro que no. haces así, pam, pam. Ahora, si un día haces así, pam, y no va, entonces es cuando lo miras y dices, oye tú, pero Claro, ¿por qué no pasa? vas, tío? Ah, bueno, es que me han hecho mal, me han roto, o se ha gastado. Y encima no tengo ni puñetera idea de cómo arreglarlo. Por eso te decía que no sé cómo son. Exacto. Pero ahí es donde un poco te das cuenta de cómo son muchos de estos, la gente ni le ha pasado por la cabeza analizarlos, y aquí tienen la oportunidad de un poco redescubrirlos. Claro. Hay que decir que cada objeto va acompañado de una leyenda con dibujitos, eso, y como Julie ha explicado también, con su historia y cómo surgieron y por qué están aquí. Julie, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista, que se refiere a la capitalidad valenciana del diseño. ¿Cómo entraste en contacto con la organización de la capitalidad? Bueno, sí, sinceramente, no, perdona, que me río, pero es que no lo sé. Porque llevo en contacto con Valencia y con el diseño valenciano. Bueno, aparte de que mi padre era valenciano, yo diría desde que tengo uso de razón y me interesé por el diseño, porque enseguida vi que aquí en Valencia pues había muchas empresas y diseñadores, y por tanto era normal desde Barcelona venir. Enseguida me hice amiguete de los del grupo La Nave, Hombre, todos, entonces histórico. De una forma natural siempre he estado en contacto, siempre he estado viniendo, siempre me he encontrado muy bien, me han cuidado mucho, y siempre he tenido una cierta envidia porque veía que, oye, todos amaban el diseño, pero no se peleaban entre ellos, como pasaba en Barcelona o en Madrid,
todos iban a una, se ayudaban unos a otros, había un ambiente muy lúdico, muy libre, la gente de la nave y un poco después, ¿no? Yo creo que... Capitaneada por Marisa Gallén, que es la presidenta exacto, amiga de la también, capitalidad. y todos, en fin, no quiero decirlo bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Creo que a la gente de fuera de la profesión del diseño, en Valencia nos ha costado mucho darnos cuenta. Quizás sin la capitalidad, quizá en la mayor función que está teniendo la capitalidad, que ahora hablaremos un poquito de eso, es que nos demos cuenta de la potencia que tenemos en algo, como hemos visto, tan importante como es el diseño. No éramos conscientes a pie de calle. Es que esto es a donde iba. Precisamente toda esta, digamos, gran energía de diseñadores también tiene el contrapunto con grandes empresas de sectores del mueble, de la lámpara, cerámicos, juguete, etcétera, etcétera. Active, Andrew Wall, bueno, es que todos, muchos premios. Entonces, resulta que habían estas dos cosas y, sin embargo, esto que dices tú, esta difusión, este conocimiento, prácticamente no pasaba. Yo tuve la suerte de hacer aquí hace 30 años una exposición en el Centro del Carmen, cuando dependía del IBAM, precisamente de 20 diseñadores valencianos, que fue un poco la primera exposición que hubo aquí en Valencia de diseñadores, ya con todos estos que te digo, y fue un poco decir, oye, si aquí sí que tenemos diseño, sí que tenemos industria, ¿qué ha pasado? Todos estos años faltaba esta promoción porque las administraciones también tenían que apuntarse. Entonces yo creo que ahora ha habido esta coyuntura especial de esta efervescencia, Valencia está en un momento realmente muy dulce, y entonces ha cuajado, porque tenía que pasar. Podía haber pasado un poco antes, un poco después, y creo que ha sido muy buena ocasión buscar una excusa. Nos gusta siempre a la sociedad, a los periodistas, es esto, la capitalidad, el no sé qué, el centenario, el aniversario. A mí esto un poco, sinceramente... Te daba un poco igual. Da igual, a mí lo que me interesa es que se promocione el diseño y esta explosión, la capitalidad ha servido para expandirla a la sociedad, a todo el mundo, es lo que dices tú, no solo al sector. A todo el mundo, ahí te quería hacer yo la siguiente pregunta. Pues debería. Vale que a nosotros, a la gente de a pie, a un porcentaje más alto, nos ha creado la conciencia de que somos una potencia mundial en el diseño. Y ser una potencia mundial en el diseño no es poca cosa, como hemos visto. Pero tengo la impresión de que extramuros, ¿no? Por decirlo así, un poco fuera de la propia Valencia, no está teniendo apenas repercusión. A ver, perdona. En diarios o noticieros nacionales. A ver, primero... Muy poca cosa se dice. Primero, la obsesión por lo mediático, que sobre todo es mucho de los políticos. Y un poco de los ciudadanos también. Sí, pero os tiene que importar poco. Lo importante es que las cosas que se hagan sean sólidas y que tengan raíces, que no sean de estas de inaugurar y después ya me he olvidado, sino que dejen algo. Una cosa que a mí me gustó de la capitalidad es que siempre había en cada acción legado. Eso me gustó. ¿Legado qué quiere decir? ¿Qué va a quedar de eso? ¿Qué va a quedar de esta exposición? ¿Qué va a quedar de si hacen un libro? ¿Qué va a quedar si hacen una película sobre el diseño? Es decir, ¿qué va a quedar después en la sociedad? Segundo, yo no lo veo tan así. Yo que en Barcelona, la capitalidad de Valencia, está teniendo conocimiento, sobre todo, obviamente, en el sector del diseño, y lo vemos con mucha envidia sana, porque ahí las cosas que siempre habían sido un poquito pioneras y capitalidad, un poco llevan años que no lo son. Entonces aquí, bueno, yo me alegro, otros lo ven con envidia. A mí como lo que me interesa es el diseño, claro. Me importa un pito que sea catalán, valenciano, chino, de donde sea. Miro, que sirva a la gente. Al final el diseño es humanista, ¿no? Es para la gente, pues ya está. Y yo tampoco, es que genera mucho ingreso económico. Muy bien, me la repampinfla. Es que el museo está lleno de cosas, tampoco, ¿no? El diseño tiene que tener carácter transformador de la vida, ¿no? O mejora la vida de la gente, o si no, no le llamemos diseño, llamémosle, decir, que también está bien, pero es hacer otras cosas. O cosas estéticas, simplemente. Exacto, ¿no? que está genial. Que está perfecto. El arte sí. Me encanta, pero entonces ya no tiene ningún nexo con la utilidad ni con la practicidad, sino ya es con lo espiritual, que es importantísimo. Pero quería decir que en Madrid también
hay una gran sensación de que en Valencia se está cociendo el tema. Y de hecho a nivel profesional, no a sí, nivel a nivel profesional, popular. a nivel profesional, sí. Pero es que esto es muy importante, porque si llega a nivel profesional, después acaba trascendiendo. O sea, Ojalá. allí también un poco, pues esta iniciativa ahora de alguna forma también se quiere copiar. Están buscando a ver qué evento de todo el mundo busca, digamos, oportunidades de esas, porque ven que esto está funcionando. No me obsesionaría con esto. Entiendo que muchas veces a la organización o a las instituciones que han puesto aquí el empeño y el dinero, lo que les gusta es el clipping de prensa, ¿no? Es que mira, hemos salido en tantos telediarios. Y sacar pecho. Pero lo veo, sinceramente, un poco, no quiero tampoco ofender, ¿no? Pero un poquito cateto, un poquito banal. Es como, han ido 10.000 personas a ver este concierto y resulta que es un mindungui que hace chumba, chumba, chumba. Bueno, pues muy bien, 100.000 que... Tienes ejemplos mejores, ¿eh? No me recuerdes la época de los grandes eventos estos. Bueno, por eso es que, por ejemplo... de cuyo nombre no quiero acordarme. Pues exacto, es que ahí los tenéis muy cerca. Entonces, todo eso, de verdad, que yo creo que es una falsedad y aparte te va metiendo en una dinámica perversa. Porque al final, ¿qué buscas hacer? Lo que tenga más gente. ¿Qué es lo que tiene más gente? El Telecinco. ¿Me entiendes? Una tía en pelotas, dramas, discusiones, chillidos, ¿no? Aquí hacemos una exposición que se llame Sexo y Diseño. Bueno. Y entonces sí que salen todos los telediarios. ¿Me entiendes? Sí, o sea, sí, cuidado. Claro que por cierto, me gustaría hacerla, ¿eh? Sí. Pues oye. Porque es un tema adelante. fantástico, pero no porque llame a más gente, sino porque tiene gracia la temática. Claro, y se ve otro aspecto más que abarca el diseño, porque lo abarca todo, lo hemos dicho desde el inicio de la entrevista. Consejos Dios me libre de darlos, y sobre todo si no te los piden, pero decir que lo importante es hacer las cosas bien, claro, con cariño, claro, yo diría incluso con pasión, aunque eso después va a calar más y va a hacer más transformador todo lo que se hace. Yuri, se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Tengo que preguntarte. Dices? Sí, pues sí. Bueno, estábamos pasando muy bien. Ya, pero no nos podemos pasar mucho porque ya sabes que el mundo digital enseguida puede dar. ¿Me dejas por eso hacer un poco el pelotilla y dar las gracias a. Claro. Pues te iba a preguntar primero si me puedes decir 2 o 3 cosas que lleves entre manos y luego pasamos al peloteo. Entre manos. A ver. Lo que más ilusión te haga, yo qué sé. Sí, pero, por ejemplo, 2 o 3 cosas que tenía, 2 o 3 proyectos que entre manos que tenía eran de clientes rusos y están paralizados. O sea que... También. No, también. A ver, yo qué sé, pues con José Andrés estamos haciendo pues, un nuevo proyecto para un restaurante en Dubái, pero es que no es muy relevante. También tengo otra exposición en mente. A ti no te lo parecerá. Pues un libro que siempre anda me gusta también hacer libros de vez en cuando. No es relevante, lo que tengo entre manos... No. Contesto yo por ti, lo relevante es que no paras quieto, eso es lo relevante. Bueno, eso sí, pero digamos, eso es un problema, digamos, como te decía antes, de que de pequeñito ya, digamos, caí en o me infecté de ese virus de la curiosidad, sobre todo por el entorno material, que ha sido un poco mi mundo, y entonces, como... A mí me gusta hacer, no es que no me guste, de arquitecto, de diseñador, de interiorista, pero siempre me ha gustado más lo que hacen los demás. Por eso hice una revista para poder entrevistar a los de la nave, o al Tusquets, o al Mariscal, ¿sabes? O sea, y por eso me gusta hacer exposiciones de otros, o sea, me gusta combinar mi acción creativa con la reflexión de los demás y bueno, esto es lo que de momento me tiene ocupado. Peloteo. No, que para mí ha sido un placer, de verdad, y no me lo esperaba, poder hacer esta exposición, que es muy modesta, tanto económicamente pero que creo que ha sido un buen arranque para precisamente esta capitalidad de Valencia y por tanto tener ese privilegio de hacerla aquí me ha hecho mucha ilusión. Aparte, lo que te decía, yo tengo nostálgicamente, como aquí hice aquella exposición hace mucho tiempo,
para mí es como una especie de cierre de ciclo de enamoramiento con Valencia, y la verdad es que el equipo ha sido fantástico, el diseño gráfico, el diseño del montaje, yo estaba acojonado, porque claro, como había hecho una con grandes personajes, con el JJ Belda y con el Paco Bascuñán, digo, uy, Valencia ya no quedarán más diseñadores nuevos, y los jóvenes son fantásticos, por tanto me ha rejuvenecido, me ha dado, y por eso quería, digamos, felicitar, porque aparte de que yo en este sentido me haya beneficiado, pero creo que han repartido juego a mucha gente y que va a haber este beneficio social, y estas cosas yo las quiero defender. El diseño es cultura creativa, libre, y aquí, en el Centre del Carme, eso se vibra, se nota, y me gusta estar en este ambiente, en este rollo, y por tanto me he sentido muy a gusto. Juli, el placer ha sido mío, sin duda, del público que está visitando la exposición, divulgativa como pocas, porque eso que hay sí, no se la pierdan, y si no les da tiempo, siempre tienen este enorme y pedazo de catálogo, una maravilla de verdad, para recoger la huella que dejará el trabajo de Juli Capella en el Centre del Carme. Muchísimas gracias, Juli. Un placer. Y nos vemos en la próxima entrega de Creación sin Barreras. Adiós.